buenos días tenga cada uno de ustedes nuevamente. Vamos a seguir con el tema del Evangelio de Juan en el capítulo 5 y esta es la parte 2. La parte 1 habló específicamente del día de descanso y el significado celestial o el significado que viene de Dios, que es y que era en ese momento. También el deseo de Dios de restaurar, ayudar, aliviar, y la parte culminante que pues para esa razón vino Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser restaurados, para que nosotros pudiéramos ser puestos aparte, para que nosotros recibiéramos sanidad, bondad, misericordia, para que nuestra restauración fuera culminante y que Dios pudiera descansar en esta obra en nuestras vidas, para que nosotros pudiéramos ver la oportunidad brindada en ese milagro de los milagros, en todo tipo de restauración, y poder descansar en este mensaje de esperanza. Podemos ver a través de la palabra la sanidad de este hombre que hace 38 años tenía 38 años que él había estado en una completa tortura, tormento, opresión. No había podido ir al templo realmente a adorar a Dios porque su vida era incompleta. Era incompleta en el sentido de que faltaba la salud, faltaba la sanidad, y eso lo hacía incompleto porque la sanidad no era una parte esencial que no tenía, y como no la tenía no podía encontrar un alivio de reposo o un estado mental o celestial, si se podría decir en este punto, no hablando de espíritu dentro, pero hablando de una capacidad de entender quién era Jesucristo, y él entiende quién es Jesucristo después porque dice: yo sé que es Jesús, y declaró quién era y fue, y después lo encuentra en el templo. Hablamos de que Jesús, como judío, él tenía que traer una ofrenda. Pero ¿cuál fue la ofrenda que él trajo? Vimos que la Biblia dice: misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, ¿cuál fue el sacrificio, o el sacrificio de misericordia, mejor dicho, que Jesucristo trajo ese día en el templo? Vemos a este hombre de 38 años, y si nosotros vemos y dividimos este número, el 38 se divide lógicamente en 3, en el sentido de 10, 10, 10, que hacen 30. El 10 quiere decir la perfección del orden divino. Al dividir 30 nosotros podemos ver 3, 10, que quiere decir completamente completo o completo. La perfección del orden divino, y dejando el 8 a un lado, si se podría decir, o dividiéndolo separadamente, podemos ver que el 8 habla de sobreabundar, sobreabundar, o uno que abunda en fuerza. Tengan esto en mente porque, como les había dicho, todo Juan se realmente divide o se describe o se desglosa en la plenitud de la gracia. Todo lo que vamos a ver hoy es acerca de la restauración, sanidad, bondad, misericordia. Todo eso es la gracia de Dios en la vida de las personas, así como comenzamos del estanque de Bethesda, zambullirnos en la misericordia de Dios y acercarnos al trono de la gracia. Entonces podemos ver que la misericordia abarcó también a este hombre que estaba hace 38 años en tortura, en agonía y en opresión. Y vuelvo y repito, es completo la perfección completamente en la perfección del orden divino, uno que abunda en fuerza. Pongamos ese dedito allí y vamos a seguir con el tema, y vamos a ver acerca de las ovejas. Vamos a ver, ¿se acuerdan que la misericordia de Dios fue dar al único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Y la misericordia de Dios en Jesucristo, nosotros podemos ahora zambullirnos en la casa de Dios, en toda, y deleitarnos y gozarnos en toda la obra reposada de Dios en nuestra vida. Entonces, este es el significado de la gracia en Juan 5, donde nosotros podemos ver el comienzo de la declaración en Nehemías. Nosotros vemos a Nehemías, vamos a Nehemías rápidamente,
para hablar acerca del templo y del significado de las ovejas. Nehemías 3:1. 3:1. Entonces el sumo sacerdote Eliasab se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron, asentaron sus hojas, consagraron una muralla en la torre de Cien hasta la torre de Ananeel, y junto a él edificaron los hombres de Jericó. A su lado edificó Zacur, hijo de Ir. Y vemos en el 3 que dice, y la puerta del pescado. Y cuando digo la puerta del pescado, no es que no vamos a hablar acerca de eso, pero solo quería añadirla en este momento, porque nosotros podemos ver diferentes tipos de puertas en toda la descripción acerca del templo y la reconstrucción, porque habla acerca de la puerta de los pescados, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta de la fuente, y así sucesivamente. Tiene varias otras puertas, las cuales cada uno tiene el símbolo de la sombra de lo que había de venir. Cada uno tiene ese símbolo. ¿Se acuerdan que Colosenses nos dice que era la sombra de lo que realmente era Jesucristo? Ahora vamos a enfatizarnos nada más acerca de la puerta de las ovejas, de acuerdo al contexto de Juan. Podemos ver esto de acuerdo al contexto de Juan, ya que cada una de esta puerta tiene su propia función y práctica. Nosotros también podemos ver el lado o el significado espiritual de cada una de estas, que nos permite comprender mejor quién es Jesús y qué es lo que ha hecho por nosotros. Nosotros podemos ver que tras la obra de Jesucristo, nosotros vemos aún, ¿se acuerdan que les había dicho en Juan, donde dice, yo soy la puerta? Yo soy la puerta, y todo aquel que entra por mí, o el que entra por mí tendrá vida eterna. Y él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y también nosotros podemos ver que él fue como cordero, entró a la puerta del sacrificio, porque él iba a ser el cordero. Entonces cuando él entra a la puerta, porque la entrada, ¿se acuerdan que era la puerta de las ovejas? Cuando vamos a Juan, dice que estaba el pórtico, y el pórtico de la puerta de las ovejas estaba cerca de donde tenían a todas las ovejas, que era el lugar donde se compraban las ovejas para sacrificio. Entonces él entra ahí, y el significado es que él iba a entrar como una oveja de sacrificio, y él iba a ser también más adelante la puerta para que todos entraran por él después. Entonces vemos el significado espiritual en este punto, y podemos ver esa puerta situada en la muralla de Jerusalén, que estaba las ovejas y que iban a servir como sacrificio. Nosotros podemos ver que en Nehemías 3:1, cuando nosotros leímos Nehemías 3:1, entonces levantó el sumo sacerdote y sus hermanos, y edificaron la puerta de las ovejas. Fue la primera puerta, o fue lo primero que se reedificó del templo, porque ellos sabían el significado de la magnitud de la puerta de las ovejas. Hemos hablado que todos los sacerdotes, que todos los profetas y todos hablaban de Jesucristo. Entonces, cuando es reedificado, estaban también creyendo y proclamando a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Esa es una de las cosas de que la misma palabra dice que todos los profetas hablaron de aquello que iba a venir. Al hacer esto, ellos estaban creyendo aquel que iba a hacer el sacrificio por todos. Ellos reedifican la puerta de las ovejas, y él entonces levantó el sumo sacerdote Eleazar con sus hermanos los sacerdotes, edificaron lo primero que ellos edificaron, la puerta de las ovejas, la consagraron y colocaron sus hojas. La puerta de las ovejas fue lo primero que se restauró. Fue para construir, y fue construida por el sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que leímos, acabamos de leer eso? Fue construida por el sumo sacerdote y sus compañeros también, que eran sacerdotes. Podemos notar que esta era la única puerta que se consagró y se apartó como santa. Vemos ahora por qué, ¿verdad? Ya que se usaba para tener sacrificios para el templo.
Se llamaba la puerta de las ovejas porque era la entrada para las ovejas. Era la entrada para que las ovejas que entraban por ella al recinto del templo, desde los mercados de las ovejas, donde se vendían los corderos para el sacrificio del templo. Entonces vemos que se llamaba la puerta de las ovejas porque era la entrada donde las ovejas podían pasar para el templo o hacia el templo, desde el mercado de las ovejas. Entonces, ¿se acuerdan? Este es el panorama de Betesda o el panorama de Mateo 5, donde dice, y estaba cerca de la puerta de las ovejas, lógicamente el mercado de la oveja. Y ahí era donde ellos, ahí era el espacio de donde entraban también todas las ovejas que iban a ser sacrificadas. Por eso se acuerdan que habíamos hablado acerca de que el camino de la puerta de las ovejas llegaba al Gólgota, porque estaba anunciando que Jesucristo también iba a ser crucificado, estaban anunciando de que Jesucristo nos iba a restaurar y que Él iba a traer el descanso. Entonces ese es el significado de lo que nosotros estamos viendo. Y ahí también estaba el estanque de las ovejas, más tarde conocido como el tanque de Betesda. El estanque de las ovejas era antes, pero más tarde se le conoce como el estanque de Betesda, el que estamos hablando en Juan 5, donde se lavaban las ovejas para el sacrificio. Entonces vemos que más adelante, cuando es el estanque de Betesda, que es el zambullirse en la misericordia de Dios, los enfermos que estaban ahí eran ofrenda o sacrificio fragante para Dios, en el sentido de que cuando se zambullían ahí, ellos recibían la misericordia y ellos se convertían en una ofrenda fragante, porque ya después de que ellos son sanos, se acuerdan que todo aquel que recibe sanidad, lo siguiente o lo próximo que ellos hacían era presentarse al sacerdote y después al templo. Entonces ellos ya podían comenzar a presentarse al templo, ya podían ellos representar esa ofrenda, ese sacrificio en sus vidas y en sus cuerpos como alguien restaurado. Y entonces por eso sé que ahora es más fácil que vayan conmigo, ahora que hemos hablado del descanso y de restauración. Ahora cuando vemos todos esos significativos en Juan y en la palabra, va a ser más fácil de comprenderlo. Y así como lavaban antes las ovejas, ahora los enfermos cuando se sumergían eran que se lavaban y eran hechos completos, porque la sanidad los hacía incompletos, pero eran hechos completos al momento de recibir sanidad. Vemos que la puerta de las ovejas es la salvación a través de la muerte de Jesús. También esta puerta no tenía cerrojos ni barras, solo se llama puerta porque era la figura de la puerta, pero la salvación está disponible gratuitamente para todos los que entraban o entran en ella. Construida por el sumo sacerdote, ahora nosotros sabemos que Jesús es el sumo sacerdote. Entonces antes déjenme ver el nombre, aquí está. Vemos que el sacerdote es Eliasib. Como sacerdote es el que la construye y Jesucristo es el que construye, ¿verdad? Como sumo sacerdote el camino. Y nosotros podemos ver todas estas cosas que se adhieren al simbolismo de lo que había de venir y la verdad que se encierra en Cristo. Podemos ver esta gracia que nosotros nos podemos zambullir y ver las puertas de las ovejas, lo primero que fue restaurada y estuvo en orden del sacerdote, cuyo significado es que Dios restaura. Este es el significado, que Dios restaura. La puerta restaura, y la manera que a nosotros nos restaura es una relación, y restauró también nuestro estado y nos hizo completos. Y esta puerta de las ovejas nos habla del lugar de seguridad, donde las ovejas pueden permanecer seguras y confiadas. Y ese es el significado. La puerta de las ovejas también anuncia la restauración, así como también el día de descanso anuncia la restauración. También esta puerta de las ovejas anunciaba también lo mismo. Anunciaba la misma obra en paralelo, que es el lugar de seguridad, entrar en el templo de Dios o entrar en el trono de Dios, donde nosotros nos podemos sentir seguros y ir al oportuno socorro todo el tiempo.
donde las ovejas pueden sentirse seguras, confiadas, que es gracia, restauración, disfrutar y sumergirnos y zambullirnos en ese trono, en la casa de misericordia, en esta casa de restauración, en el cual también nosotros podemos ver ese simbolismo en las aguas. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Podemos ver todo esto en la palabra, también en la visión de Ezequiel, donde Jesús también es expuesto, se expone en el sentido, se describe que Jesús iba a ser el templo. ¿Se acuerdan? Que en Ezequiel, en la visión, dice de que del templo iba a salir agua. Y Jesucristo dice, van a destruir el templo en 3 días, pero lo reedificarán. Lo van a destruir el templo, pero en 3 días será reedificado. Y dice, y ahí más adelante, en el mismo versículo dice, ellos no entendían, pero estaba hablando de su cuerpo. Entonces, en Ezequiel está hablando de que iba a ser Jesucristo como templo, o como que nosotros íbamos a hacer más adelante el templo, tal vez también, porque eso, el agua se iba a esparcer como templo en todos los lugares. Y vemos que Jesús es esa agua viva, es el tanque. En el sentido, cuando le digo el tanque, no quiere decir que es nuestro recurso a ir, sino es fue por Él, por el sacrificio de Él, que nosotros nos podemos emergir en las promesas, porque dice que todas las cosas que Jesucristo hizo, Él como nuestra cabeza la dio al cuerpo, a la iglesia. Habla de eso. No está hablando de honrar o venerar a Jesucristo, sino las cosas que a través de Cristo hemos tenido y por su vida, porque Él murió por su vida. Él murió dando su vida para ganar mi vida. Habla de salvación, de sanidad, habla de esperanza. Y también habla de que todos aquellos que nadaren en esas aguas, dice Ezequiel, serán sanos y serán salvos. Vemos que este mensaje los líderes religiosos no realmente lo quieren escuchar, porque aunque ellos veían la sanidad todos los días, todos los días que esto sucedía, ellos no estaban tan pendientes y tan emocionados de la restauración que Dios daba a mostrar las veces que la misericordia de Dios sanaba a alguien. Ellos estaban tan ciegos que les importaban más sus tradiciones. Y estos líderes religiosos, judianos, que judianos quiere decir de Judá, Jacob, ¿se acuerdan? Por eso la mujer samaritana dice, nuestro padre Jacob, porque venían de mucho atrás todo esto. Pero en algunas partes de la Biblia los judíos se refieren a parte del pueblo, y cuando se refiere a los ancianos tradicionales son judianos, que quiere decir de la tribu de Judá, en el sentido de gente tradicionalmente legalista. Ellos no les interesaba la verdad de Dios, estaban en el estanque donde veían las vidas restauradas, porque eran restauradas, ¿verdad? Y la misma Betesda lo decía. Y ellos, en lugar de estar felices, deleitarse en el día de reposo por ver todo esto, toda esta maravilla que Dios hacía y decía en su palabra, y ver y gozarse en la sanidad de los demás, se enojaban y por eso a Jesús les dice, por eso se enojaron con Jesús y lo acusaron y le decían, tú no sigues las tradiciones de los ancianos, tú las quebrantas. Entonces podemos ver que cuando Jesús sana en estos días específicos, su atención va más con que Jesús está sanando en el día de reposo, así violando las tradiciones de ellos, que más en la verdad de Dios, que era para restaurar y traer verdad y alivio al pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Jesús libera el sábado, y Jesús liberó el sábado
y los fariseos por eso querían matarle, porque él liberó el sábado. Estos fariseos aún lo querían aún con más ganas matar, porque estaba dando la palabra y las enseñanzas que venían de Dios. Por eso él tenía el respaldo, porque todo lo que él vino a dar a conocer al verdadero Dios, vino a dar a conocer el propósito verdadero de restauración, de vida, de esperanza, de un Dios que se deleitaba y se deleita aún mayor dando, supliendo la necesidad. Y los líderes religiosos tenían a un Dios en el cual quería que Dios les sirviera a ellos, y que en vez de ellos servir a Dios, y procuraban aún por eso matarle. Y podemos ver el sábado. El sábado, que quiere decir que equivale al reino de Dios, porque el sábado era todo acerca de la bondad de Dios, era acerca de zambullirse en la misericordia y dejar de pensar en uno mismo, en la voluntad de uno, en los negocios y cualquier cosa que se refería al egoísmo de uno mismo, si se podría decir de esa manera, pero brindar alivio a todos aquellos necesitados. Entonces cada fiesta era para poder hacer algo, algo que la celebración y los holidays que ellos tenían, pero siempre terminaba en una culminación, por decirlo así, en el día de reposo, que era básicamente descansar de las labores de uno mismo, de preocuparse de uno mismo y preocuparse o ocuparse más por la voluntad de Dios, que era regenerar, ayudar, reforzar y ayudar a traer alivio y tener esa perspectiva de hacer lo que Dios quería hacer. Entonces nosotros podemos ver que Jesús presenta al paralítico como sacrificio. Nosotros vemos eso, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí un puntito para ir a Juan. Vamos a Juan rápidamente para poder leerlo. Ahora que ya hemos hablado un poquito acerca, hemos recopilado algunas cosas del día de descanso y hablado acerca de las ovejas. Ahora que vamos a leer, vamos a poder entender también lo que se ha hablado antes y lo que vamos a hablar aún más acerca del sacrificio de misericordia quiero y no sacrificio, y de lo que Jesucristo estaba realmente haciendo la voluntad de Dios en ese momento. Y después de esto celebraban una fiesta los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque, en hebreo se llama Betesda, y tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando en el estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía en el estanque después del movimiento de agua quedaba sanado de cualquier enfermedad que él tuviera. Y estaba allí un hombre que hace 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que él ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Le dijo: ¿quieres ser sano? Le dijo: ¿quieres tener sanidad? ¿Quieres? Y en otra versión dice: ¿quieres estar completo? Otra versión dice: ¿quieres estar completo? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate y toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y se echó a andar. Vemos acá lo mismo que Isaías dijo: ¿acaso no es lo que yo quise que le ayudes al oprimido? Y habla de toda la bondad, ¿verdad? Isaías 58. Inclusive cuando le dice a él: levántate y toma tu camilla y anda, aunque el hombre que estaba enfermo toma la camilla, él lo que hizo es obedeció un mandato, y no era trabajo. En aquel día era el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? El día que Jesús fue censurado por cenar el día de reposo. El día de que cenó en este momento, dice, porque por eso los judíos decían,
Por eso los judíos decían al que fue sanado es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo eso? Toma tu camilla y anda. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque decían estas cosas, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió. Y aquí es donde Jesús libera el significado fariseo y lo libera al estado celestial. Pero él les respondió, hasta ahora, hasta este momento, aún en este día de reposo, les quiso decir, hasta ahora mi Padre trabaja. Inclusive en este día, aún a este momento, mi Padre sigue trabajando. Así como mi Padre sigue trabajando, yo también trabajo. Entonces le dijo, mi Padre un día de reposo no lo va a detener. Él sigue trabajando. Entonces, estas palabras realmente tienen un significado profundo porque dice, el hacer el bien no hay un descanso. Y el hacer el bien específicamente ese día era consagrado para Dios para que todas las personas quitaran el egoísmo dentro de ellos y realmente hicieran la bondad de Dios, que se enfocaran en el prójimo. Entonces, por eso estas palabras tienen un significado donde le dice aún a este día, mi Padre trabaja y como mi Padre aún trabaja en este día, igual lo hago yo. Entonces, por esta causa los judíos aún procuraban matarle porque no solo liberó el día del reposo, sino también llamaba a Dios su propio Padre. Entonces podemos ver que Jesús quita la venda de que lo tradicional era que no podían ellos ni siquiera doblar la cama. Pero le dicen, no, en este día Dios trabaja. ¿Y por qué le dijo eso? Porque en ese momento que Jesucristo entra, ¿se acuerdan? En el pórtico de las ovejas, donde está donde se vendían las ovejas, en ese día también había también sucedido una sanidad. ¿Se acuerdan de que cada vez que ¿cómo se llama? Por el estanque. Entonces, eso pasaba ahí. Entonces nosotros podemos ver de que los fariseos eran tan tercos de que no veían la restauración, la sanidad y la misericordia y el milagro y no se deleitaban en el bien. ¿Por qué? Porque estaban en un lugar donde veían eso. Estaban cerca del estanque de Betesda donde se veía eso, se veía mover la bondad y la gracia y la misericordia de Dios haciendo completo a una persona que se inmergía y cómo es que si ellos veían esto, no, en vez de alegrarse cuando Jesús sanaba a alguien, realmente era un obstáculo y un tropiezo para ellos. Entonces vemos que tradicionalmente era un límite legalista donde realmente no podían ya ver la misericordia, sino la opresión. Entonces en Juan 5:8 dice, en Juan 5:8, si nosotros vamos y podemos ver, dice de este punto donde habla de quebrantar y esta palabra quebrantar es liberar, como ya les habíamos hablado brevemente acerca de esto, es liberar. Jesucristo liberó el sábado de este concepto. Como estábamos hablando, Jesús presenta al paralítico. Cuando vemos
Vemos en Juan 1 donde dice de que Jesús sabía de que era la fiesta y que tenía que ir a Jerusalén. Cuando va a Jerusalén usted tiene que traer una ofrenda. Jesús no traía una ofrenda, era un judío y él sabía que tenía que traer una ofrenda. ¿Dónde está la ofrenda de Jesús? ¿Dónde era? Vemos que es el simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo que Jesús trae en este punto? Jesús... dijimos que cuando Jesús dice quiero misericordia y no sacrificio, entonces la misericordia que Jesús dio, la restauración que Jesús dio fue la revelación de Dios en ese momento, porque Jesús a través de la sanidad impartida le da al hombre enfermo la oportunidad de estar completo para presentarse a Dios como una oveja completa o digna o ya acepta para presentarse a Dios. El sacrificio de Jesús o la ofrenda de Jesús fue el hombre. El hombre que él sanó, esa fue la ofrenda, porque después dice que a Jesús lo encontró en el templo y le dice, mira, tú eres sano. Entonces podemos ver que así como la palabra dice que nosotros somos un sacrificio de ofrenda fragante, nosotros somos sacrificio de ofrenda fragante. Entonces, este es el simbolismo que Jesucristo iba a ser el sacrificio para presentarnos a nosotros ante Dios como sacrificio y ofrenda fragante. Entonces, podemos ver la gracia y la revelación que habla Juan 5. Por eso nosotros podemos ver las profecías cumplidas. Vemos a Isaías 35, 4 al 6, donde habla de Jesucristo, donde dice que los cojos iban a saltar, donde habla, pero vamos a Isaías rápidamente para ver en este contexto también de que aun cuando Juan... ¿Se acuerdan que cuando Juan lo ponen preso, lo echan preso y le dice y Juan en su corazón abatido y oprimido, confuso en ese momento, tratando de hallar redirección en su corazón, le dice a un discípulo, bueno, si Jesucristo es quien es, pregúntale si él es quien es. Porque su corazón en ese momento estaba tratando de ser redirigido porque me imagino que estar preso y estar a punto de ser decapitado, sabía él lo que iba a pasar, lo que podía pasar, era una frustración y en esa frustración en su corazón le dice, bueno, si es Jesucristo, ¿verdad? Tendría que hacer algo por mí. Y por eso viene la duda y le dice a un discípulo, dile a él si él es quien dice ser. Y entonces va y lo busca este discípulo y le pregunta, dice Juan, te manda a decir Juan si tú eres el que dice ser, el Mesías, ¿verdad? Y viene Jesús le dice, dile a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, pero esta es la profecía de Isaías. Y por eso de ahí Juan recapacita. Y yo digo esto no para hacer que Juan era malo, porque en momentos frustrantes Dios ha podido reconfortar el corazón de todos, inclusive nosotros cuando estamos en diferentes circunstancias. Imagínense una circunstancia de opresión mental en que era aún peor antes. Entonces Juan estaba tratando de buscar ese reconforte y en este momento Jesús restaura el corazón de Juan confirmando los hechos. Entonces en este momento, en esta instancia también vemos eso. Isaías 35, 4 y dice, decid a los corazones tímidos, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará en júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y los arroyos en el Arab.
Dice, porque aguas brotarán en el desierto. Entonces, podemos todas esas figuras que hemos estado hablando acerca del agua. Entonces, esta misma figura, Jesús le dice, dile a Juan que los cojos saltan, que los ciegos ven, y entonces reafirma el corazón trayendo la palabra a Juan. Entonces, podemos ver el significado verdadero de la restauración que Dios, el mensaje de esperanza, el mensaje de un sacrificio, de cómo Jesucristo más adelante nos iba a presentar enteros y con garantías. Entonces podemos ver este tipo de alivio. Entonces, cuando nosotros vemos que vemos todas estas cosas, que este hombre recibió sanidad y cargas, nosotros sabemos que la palabra cargas son cargas mentales. Y cuando dice, porque le dice, no se te permite cargar. Y esta palabra cargar era mal interpretada porque carga es masha, que es cargas. Y esta palabra aún inclusive le dice, no se te permite cargar. Está hablando que en Jeremías donde dice que no era permitido hacer cargas. Pero el contexto no está hablando de cargar cosas, sino cargar cosas mentales tuyas, cosas que solo tenían una referencia o un interés propio de algo que producía ansiedad o opresión. Esas han sido siempre las cargas que en todo, ¿se acuerdan? Dice, venid los cargados y cansados y aliviará a aquellos que están cansados. Entonces, todo este tipo de cargas, entonces, los ancianos malinterpretaban la palabra para oprimir para tener oprimidos y a través de sus tradiciones y hacían estrictamente y por eso ellos abandonaron los mandamientos de Dios. Nosotros podemos ver que Jesucristo le dice, ustedes violan los mandamientos de Dios por sus tradiciones y lo mismo que estábamos viendo en el segmento primero acerca de cuando les dice de que por sus tradiciones habían violado y profanado el día de reposo. Pero podemos ver todas estas cosas que se van acomodando poco a poco en el entendimiento. Y nosotros podemos ver que ahora nosotros vivimos en el día de reposo todos los días, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Cristo como ese estanque en nuestra vida, como agua viva, trayendo la salvación, nosotros nos podemos ahora zambullir en la casa de misericordia de Dios. Ahora nosotros podemos decir que Jesús nos ha hecho completos en todos los sentidos, que Él nos ha proveído la sanidad y nos ha dado el reposo. Jesús, a sí mismo, como sana a ese hombre el día de reposo, nosotros tenemos ese día en tenemos todos los días, la oportunidad todos los días ahora de hacer la voluntad de Dios. Tenemos todos los días, ya no solamente ese día de reposo que era exclusivo, ahora nuestro reposo es todos los días, porque ahora todos los días podemos ser restaurados, todos los días podemos ser restaurados y todos los días podemos ser sanados. Jesús nos liberó de muchas cosas, nos liberó de la ley, de las tradiciones, nos liberó de muchas cosas, pero en este momento Jesús libera el conocimiento del significado fariseo y dio el significado celestial, que es el reino de los cielos, que es el propósito de Dios en restaurar todas las cosas. Entonces eso dice, y Dios aún trabaja, todavía está haciendo el bien todo el tiempo. Y ese es el reino de Dios, que se acuerdan, el reino de Dios que es mostrar la bondad y todo tipo de don perfecto que viene de Él. Entonces, por eso Jesús siempre dice, ustedes son los que realmente violan los mandamientos de Dios por sus tradiciones y hacen que todas las personas vayan y adoren a ídolos, pero no hacen misericordia. Entonces, nosotros podemos ver ahora a magnitud donde Jesús se encuentra con este hombre en el templo. Jesús se encuentra con el hombre en el templo y Jesús como judío entra al templo y ahora podemos hacer esta pregunta con la respuesta ya realmente puesta, porque ya dijimos la respuesta antes, pero ¿dónde está la ofrenda a Dios?
¿Dónde está la ofrenda de Jesús a Dios? Porque vemos que cuando Él entra cerca de las ovejas, entra en la puerta de las ovejas, Él pasa por las ovejas, no agarra una. Él se va directamente a la casa de misericordia, que es al estanque de Betesda, y hace una restauración. Hace una restauración, alguien es sanado, alguien recibe misericordia. Entonces podemos ver que la ofrenda es el hombre. ¿Por qué? Porque más adelante en Juan 5:14, si no me equivoco, vamos a 5:14. Vamos al 5:14 y podemos ver que dice: después de esto Jesús lo halló en el templo. El tiempo perfecto, porque los dos se encuentran en el templo. Él está, finalmente tiene la oportunidad y la misericordia de presentarse a Dios. Y Jesucristo es el que nos presenta ante Dios, ¿se acuerdan? Por Él estáis vosotros, por él estáis vosotros, ¿verdad? Estamos en Cristo Jesús. Entonces, este es el simbolismo de que Jesús nos iba a convertir en la ofrenda a Dios, santos y sin mancha delante de Él. Jesucristo viene y presenta a este hombre como su ofrenda restaurada. Esta ofrenda de un hombre que estaba incompleto, y así como una oveja necesitaba ser restaurada, sanada y perdonada. Y nosotros podemos decir: ¿cómo es posible de que eso hacía su ofrenda? Para hacer una ofrenda, él tenía que haber sido sanado, restaurado. Entonces dijo Jesús, ¿verdad? Por decirlo de esa manera: voy a restaurar esta ofrenda y después la presento, porque pues no toda ofrenda tenía que ser completa, ¿verdad? Y este hombre no podía presentarse, pues estaba incompleto. Entonces para ser completo tenía que ser restaurado y sanado y perdonado. Entonces, ¿se acuerdan que Jesús dice que es más fácil perdonar los pecados o sanar? Entonces, pero estas dos cosas van juntas. Por eso decían: tú no has recibido sanidad, porque ¿qué pecaste tú o tus padres? Entonces, la sanidad siempre traía el perdón de pecados. Por eso aún Él también afirma y dice: ve y no peques más. ¿Por qué? Porque al recibir sanidad también recibía el perdón. Entonces, este sacrificio o esta ofrenda que Jesús trae, que es este hombre que ahora está sanado y perdonado, ahora está ante Dios y puede él adorar a Dios. Nosotros sabemos ahora, aún el día de hoy, sin Jesús todos somos inadecuados, sin Jesús todos tenemos mancha, sin Jesús todos nosotros seríamos descalificados ante Dios. Entonces, volvemos al punto, ¿verdad? Que nosotros podemos ver en este punto donde vamos a ver también que 38 años. ¿Se acuerdan que al comienzo de la primera parte nosotros hablamos acerca del significado de los números? Regresemos a eso. 38. ¿Se acuerdan que la 38 nosotros dividimos 30 en 10? Y cuando nosotros dividimos 30 en 10 es 10, 10, 10. Son 3 10. Entonces el número 3 es completamente completo. El número 10 en sí, solo el número 10 significaba la perfección del orden divino, y dejando el 8 solo. El 8 quiere decir sobreabundar, uno que abunda en una fuerza. Entonces vemos que Juan 5 habla de restauración y habla de mucha revelación cuando indagamos en ella. Ahora podemos ver el significado entero de los 38 años, que también aventaba, si se podría decir, o arrojaba revelación acerca de este hombre. Entonces el número 38, o este hombre así, era el tiempo de espera. ¿Se acuerda que el tiempo de espera era completo? Por eso dice, y Dios hizo todas las cosas y a su momento descansó. Entonces el tiempo de espera era completo. ¿Se acuerdan? 10, 10, 10. El tiempo que había esperado ya había sido suficiente o ya había completado.
Entonces dice todo tiempo de espera completo en la perfección del orden divino. Porque no era que él tenía una penitencia y Dios había dicho, oh no, ya pobrecito, ya este es el tiempo, ya hizo su tarifa, ya hizo su sentencia y ahora es el momento. No es por esa parte, sino la bondad es estar en el tiempo correcto y hacer lo correcto. El tiempo correcto en el cual Jesucristo va arroja una luz donde que el tiempo de espera completo acerca del momento que Jesús llega es el tiempo oportuno para dar restauración y para dar esta revelación en la vida de este hombre. Está hablando, acuérdense, estamos hablando de una acción, no de un sacrificio en penitencia o dolor o castigo. Estamos hablando de la gracia. Entonces el tiempo de espera completo está hablando más que todo de la acción de restauración en el momento de la bondad, en el tiempo oportuno, a la hora oportuna, en la perfección del orden divino. ¿Cuál era la perfección del orden divino? En uno que abunda de fuerza. En la perfección del orden divino era de que Jesucristo era en uno que abunda en fuerza. Dice, en la perfección del orden divino, en uno que abunda en fuerza. ¿Quién es el que abundaba la fuerza? Era Jesucristo. ¿Por qué abundaba la fuerza? Porque él dijo, yo vengo a dar a conocer a quien me envió. Él traía la fuerza de Dios porque él era el Hijo de Dios y Dios le respaldaba. Y él traía la fuerza de Dios porque él traía el amor, la bondad, la misericordia, la mansedumbre, la restauración. Él traía el propósito de Dios, por eso él traía la fuerza que abunda, que venía de todo el carácter de Dios. Entonces es el tiempo que espera completo en la perfección del orden divino en uno que abunda en fuerza. Qué maravilloso al ver también, inclusive en la edad, que la Biblia marca y enfatiza por una razón, porque la Biblia nos quiere decir que el hombre tenía 38 años y que Jesús se enteró que tenía 38 años. No creo que solo por decirnos que ya estaba viejito, ¿verdad? No creo que ese sea el énfasis, sino que está revelando más allá, como les había dicho, el tiempo perfecto, completo, en la perfección divina, en uno que da fuerza. Está hablando de gracia. Está hablando de que el tiempo de la misericordia en la perfección del orden era el tiempo de Jesús. Era el tiempo de Jesús y la perfección era la misericordia y el milagro que a través de él Dios iba a obrar en respaldar quién era él, en aquel que abundaba en fuerza, que es Dios dándole el respaldo a su Hijo al traer la restauración. Todo habla de una verdad infinita. Nosotros podemos ver que debido a su enfermedad este hombre no había podido ir al templo a adorar a Dios, pero había sido sanado y ahora él podía presentarse en el templo ya que había sido restaurado y hecho completo. Jesús lo encuentra en el templo y le dice, mira. Esta palabra mira es he aquí. Y cuando dice he aquí es te has convertido. Te has convertido. He aquí quiere decir algo que ya es hecho. Te están presentando, está por hacer una declaración de un hecho. He aquí quiere decir la próxima oración que tú esperas cuando dice he aquí, es que alguien va a presentar un hecho en la declaración que se va a hacer. Por eso dice, mira, he aquí, sanidad te has convertido. Es lo que le dice Jesús, y le dice, he aquí, en sanidad te has convertido. Y en esas palabras, lógicamente está en el templo, están adorando a Dios y le dice aquí, el sacrificio, ¿verdad? Lo está presentando como un sacrificio santo en el sentido no del espíritu dentro, pero aunque él creyó en Jesús, lógicamente le dice, oh, Jesús me sanó,
para poder tener sanidad tenía que ellos creer en Jesús. ¿Cómo iban a recibir sanidad de alguien que no creía? Entonces, esta aplicación es de que ellos creían quién era Jesús también. Entonces, de alguna manera creyeron quién Él era. Entonces, podemos ver que hay claves cuando, y aquí dice sanidad te has convertido, sanidad física, espiritual, y por eso le dice camina. Y cuando le dice camina, no era malo. Inclusive cuando le dijo levanta tu cama, levanta tu cama y vete. No aunque era trabajo, de acuerdo a los fariseos, inclusive no era malo que le hubiera dicho camina, agárralo, vete, porque la prohibición era hacer comercio. Los fariseos estaban equivocados en el entendimiento del sábado. No querían entender que la sanidad era parte de la voluntad de Dios. Y nosotros podemos ver eso. Que la palabra levántate es creer. Levántate. Cuando Él se levanta, cree en el milagro. Es creer. Y cuando cree, sucede el milagro. Entonces, caminar ahora es un estilo de vida. Es un milagro diario. Nosotros somos milagros, ¿se acuerdan? Pero el caminar ahora es un estilo de vida de milagro, de reposo, y el sábado tiene correlación con el reino de Dios. Como lo habíamos dicho, están en paralelos estos dos temas porque el reino de Dios es el asunto o todo lo concerniente a Dios. ¿Quién es Él? La voluntad de Él, lo que Él quiere. Entonces, no fue casualidad que Jesucristo viniera un sábado a este lugar y que Él curara o sanara a este hombre. No fue una casualidad porque todo era la sombra de lo que había de venir. ¿Se acuerdan en Colosenses? Y cuando le dice levántate, toma tu lecho, camina, es el estilo de vida. Ahora nosotros creemos, ¿verdad? Y podemos ver que los fariseos estaban atentos a este estilo de vida o estaban expuestos a este estilo de vida. Pero por eso Jesús algunas veces le llama hipócritas porque no habían entendido o no querían entender lo que realmente Dios quería en la vida de las personas, la liberación y restauración, y ellos preferían sus tradiciones que antes hacer la voluntad de Dios y restaurar a todos aquellos, ¿verdad? Entonces podemos ver que el reino de Dios, el propósito es restaurar. Ese es nuestro Padre, hacer todo tipo de bondad, toda buena dádiva desciende de lo alto, ¿se acuerdan? Del Padre de las luces. Y nosotros podemos ver que así podemos ver esta revelación de Juan 5 en su magnitud de gracia, en cada propósito de que se hacía. Podemos ver realmente a través de la ventana de los ojos de nuestro Padre, que y vemos que este que fue sanado proclama, y la palabra dice proclamó y les dijo. Y cuando les dijo que Jesús había sido, no tuvo miedo, sino declaró quién lo había sido, por lo tanto creyó en él. Entonces podemos ver esto, y él dice que él proclamó, que él le dijo a los líderes judíos que Jesús lo había sanado. Y porque Jesús lo había sanado y él liberó el sábado, hemos hablado de esto de liberar, que quiere decir to loose o loosen, que quiere decir lou, que es liberar de un significado y exponerlo a la luz. Entonces Jesús liberó esta parte y dice, mi Padre aún trabaja, mi Padre está aún trabajando y sigue trabajando en su obra. Mi Padre aún trabaja y sigue trabajando en su obra. Hasta el día de hoy trabaja y Él continúa trabajando. Así como mi Padre trabaja, y esta es la voluntad de mi Padre, trabajar aún el día de hoy, así mismo aún yo trabajo. Entonces vemos que estos judaítas no estaban dispuestos en aceptar la voluntad de Dios. No estaban dispuestos. Ellos querían comerciar, ellos querían oprimir, querían tener el control a toda costa. Entonces la palabra transgredió o quebrantó es la palabra lou, que es liberar el significado del sábado, dando entendimiento del reino de Dios, de los asuntos espirituales, de los asuntos del reino de Dios. Libera el entendimiento fariseo que se había hecho una carga
y le dio un entendimiento de Dios acerca de la restauración y hacer el bien. Por eso le dice, ¿acaso no me corresponde hacer el bien este día? ¿Acaso no me corresponde deleitarme y saborear realmente la bondad de Dios y hacer el bien? Entonces, podemos ver que él estaba socavando las enseñanzas de los fariseos. Jesús estaba realmente, y por eso los fariseos le tenían miedo a Jesús. Realmente ellos le tenían miedo, porque les tenían miedo a las enseñanzas porque veían que realmente eran ciertas. Pero ellos no creían que Dios tenía que someterse a ellos. Los fariseos no creían que Dios tenía que someter, ellos creían que Dios es el que tenía que someterse a ellos. Y ellos no querían someterse a Dios. El Sanedrín trajo su teología de sus tradiciones, su forma de oprimir, trajo su forma de liderar muy diferente a la de Dios. Entonces ellos no estaban dispuestos, y ellos lo que pensaban que es que Dios tenía que ser el sirviente de ellos y que Dios se tenía que sujetar a sus tradiciones, a su teología y a su forma de regir. Entonces viene Jesús, lo retó y les dio el nuevo significado, donde les dio a conocer y les dijo, Él es el que me envió, Él es mi Padre y Él me ha dado a una autoridad, y los desafió y los liberó y la gente entendió. Entonces podemos ver esto a través de la palabra. Entonces más adelante, este es el enfoque de Juan. Los animo a que lean todo Juan, pero este es prácticamente el enfoque donde yo quiero finalizar. Y más que todo, me gustaría nada más, el 19 al 47, Jesús habla del poder y de la autoridad que Dios le ha dado acerca de todas las cosas. Habla y dice que la palabra es la que le ha dado el testimonio y que la palabra misma lo respalda a él. Y nosotros hemos visto Isaías y todo de que sí hablaba. La palabra misma se expresa y era evidente de que Jesucristo realmente estaba cumpliendo la voluntad de Dios y era exactamente lo que Dios quería. Por eso ahora entendemos que cada vez que Jesús decía que la palabra es la que le daba el testimonio de él, porque las obras que él hacía, dice, no me crean a mí, pero hagan las obras pero crean a las obras que yo hago, porque las obras que yo hago están escritas en la palabra, y la palabra puede ser mi mejor testimonio, porque todo lo que la palabra dice, yo lo he estado haciendo. Entonces ahora entendemos esas palabras, porque la voluntad de Dios estaba diciendo realmente lo que Jesucristo estaba haciendo lo correcto en los momentos que él afirmaba y declaraba la palabra. Que todo acerca de Jesús, acerca de las profecías, milagros y confirmación de quién él era. Y él viene y todavía casi concluye, ¿verdad? Y le dice, yo no lo juzgo, pero sí los va a juzgar a Moisés porque ustedes han puesto su confianza en ellos. Dice, yo no vengo a juzgarlos. Aún le pone este bonito mensaje, le dice, yo no lo juzgo, sino Moisés los va a juzgar porque ustedes se quieren regir tras la ley de Moisés, tras tus tradiciones y decretos y todo eso. Entonces, ustedes van a ser juzgados por lo que ustedes creen. No creen en mí, no creen en el mensaje que yo traigo, no creen en la palabra, no respetan a mí, entonces no respetan a mi Padre, pero entonces serán juzgados de acuerdo a las tradiciones y serán juzgados de acuerdo a la ley de Moisés, porque su esperanza es esa. La ley los juzgará y le dice, la ley los va a juzgar porque no conocen a mi Padre, porque no reciben la palabra ni reciben al que envió. Pero vamos a terminar con el 21 al 28, porque el mensaje que quiero que terminemos en conclusión es el de restauración, y esto es muy bonito y muy importante, y esta va a ser mi conclusión. Yo sé, faltan unos minutos nada más. Y vamos, y dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que quiere. No está, si ven el patrón ahora, que la conclusión, que está hablando de restauración, está dando de vida, está hablando de que Él nos iba a presentar aceptos en el amado, así como Él presentó al hombre enfermo en el templo, que Él iba a tener el poder de esto. Está hablando de la sombra de lo que había de venir a través de Él.
Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, a sí mismo el Hijo también da vida, salvación, ¿verdad? A través de él, a los que él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cuando dice honra, no está diciendo de adorar a Jesucristo, sino aceptar el mensaje que viene a través de él. Si nosotros aceptamos al mensaje que viene a través de él, estamos aceptando al Padre. En verdad os digo que el que oye mi palabra, ¿sí ven? El que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación. Entonces el poder de la condenación que hay en él no es que él condena, sino el que no cree en él ya ha sido condenado porque no cree en él. Y si no creen en él, no creyeron en quien él envió, no creen en Dios. La condenación está en creer o no creer, pero está en mi decisión. Sino que ha pasado, dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que en verdad os digo que viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán y saldrán. Imagínense, es el mensaje de salvación donde dice y los que están muertos y no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Está hablando de salvación y está hablando de vida eterna. Está hablando de que dice, y el Padre le va a dar vida, y esta vida es honrar al Padre. Y nosotros aceptamos la vida eterna, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, honramos al Padre, hacer esto, y va a venir el día en que Jesucristo retorne por sus santos, que somos cada uno de nosotros, y nos va a presentar. Nosotros estamos presentes en el trono de la gracia de Dios, pero ¿qué día va a ser ese en el cual nosotros vamos a ser completamente restaurados, en el sentido de una forma en la creación de que vamos a ser presentados ante Dios? En aquel día donde todas las cosas habrán valido la pena, donde podemos ver este mensaje de esperanza, podemos ver todos los esfuerzos, y en ese día va a haber otro tipo de descanso. En ese día Jesucristo va a tener otro tipo de descanso, Dios va a tener otro tipo de descanso, porque en ese día en el cual, cuando venga Jesucristo, nosotros vamos a ser puestos presentes ante Dios como un sacrificio diferente, como una restauración diferente, como una creación diferente, como un tipo de misericordia. Todos los que vayamos tenemos que aceptar que es por gracia, es la salvación, que es por misericordia, la restauración, de que ese día donde la gracia se haga completamente en una zambullida en la casa de mi Padre, en la morada, en la ciudadanía celestial, en la zambullida de gracia, porque aún inclusive con todos nuestros esfuerzos tenemos que entender de que es por gracia la restauración, y por eso tenemos que seguir haciendo el bien y no cansarnos de hacer el bien, de tener ese descanso día a día, de poder hacer la bondad cada vez que podamos y anhelar esa zambullida todos los días, y aún mayor ese día
en el cual estemos nosotros allá, en el supremo llamamiento, en las nubes con nuestro Señor, donde vamos a gozar de esa gracia, de esa zambullida del reino de Dios, por decirlo así, de mi ciudadanía, en ese día donde los sepulcros serán abiertos y es que descansamos o somos transformados. Así que les animo a seguir en esto que es la maravillosa palabra de Dios, la voluntad, deleite, alégrese, gócese, haga el bien. Vea esta restauración día a día en su vida. Sigamos, mis amados hermanos y hermanas, y esperemos a ese momento donde va a ser otro tipo de zambullida en la casa de nuestro Padre, porque es gracia. El día de que nosotros estemos finalmente con nuestro Padre va a ser por gracia, y acuérdense, no va a ser por obras o sacrificios, sino acordémonos de esa bondad y sobre todo sigamos impartiendo esta bondad. Hay muchas personas que necesitan este descanso y necesitan estar ese día también con nosotros, gozándonos y zambulléndonos en el estanque de Bethesda. Dios me les bendiga, son lo mejor.